Bueno, dentro de estos conceptos graves están los factores que afectan el gasto cardíaco. Básicamente, recordamos que el gasto cardíaco lo podemos hallar por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca es el número de latidos que da el corazón, y el volumen sistólico es el volumen total que eyecta el ventrículo izquierdo en cada contracción. Ahora, este volumen sistólico está determinado por el volumen telediastólico y el volumen telesistólico. Ese volumen telediastólico es el volumen que se encuentra en el ventrículo antes de cada contracción, y el volumen telesistólico es el volumen que se queda en el ventrículo. Por otro lado, este volumen sistólico, hay ciertos factores, principalmente tres, que lo van a regular, que van a ser la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Se denomina precarga, o se define la precarga el grado de estiramiento que tiene una fibra miocárdica, los miocardiocitos, al final de la diástole. Este se relaciona mucho con el volumen diastólico, y básicamente relaciona tanto la precarga como el volumen telediastólico con la ley de Flan-Starling, que es un principio que nos menciona que la fuerza de contracción aumenta cuando aumenta un estiramiento de la pared miocárdica. Entonces, cuando hay un aumento de volumen, esto va a generar un estiramiento del ventrículo izquierdo y, por lo tanto, una fuerza de contracción. Entonces, al aumentar la fuerza de contracción, va a aumentar el volumen sistólico y, por lo tanto, el gasto cardíaco. Por otro lado está la poscarga, que se define como la fuerza que se va a oponer y que va a ser la presión que el ventrículo izquierdo tiene que superar para que pueda bombear. Entonces, al intentar superar esta fuerza de oposición, va a haber un mayor trabajo miocárdico, por lo tanto va a haber un menor volumen sistólico, por ende un menor gasto cardíaco. Y por último, la contractibilidad, que es la capacidad del ventrículo de contraerse. Entonces, a una mayor contractibilidad va a aumentar el volumen sistólico que se necesita eyectar, y por lo tanto un aumento del gasto cardíaco. Entonces esos factores es que van a intervenir y se van a alterar cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca y después de un edema del pulmón. Entonces, de forma general, a la insuficiencia cardíaca podemos definirla como un síndrome que se va a caracterizar porque va a haber, el corazón va a ser incapaz de bombear toda la sangre que le llega hacia el cuerpo para que éste pueda cumplir sus necesidades. O bien es cierto, puede cumplir sus necesidades, pero lo hace a costa de que haya un aumento de las presiones. Y esta incapacidad, es decir, la insuficiencia cardíaca, se va a deber a que puede haber una alteración tanto funcional como estructural en los ventrículos, ¿no? En este caso, lo que va a limitar que haya una capacidad de llenado y, por ende, una eyección ventricular. Ahora, hemos escuchado diferentes términos, ¿no? De insuficiencia cardíaca, alto gasto, bajo gasto, insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, con el F normal o F reducido. Y de forma general, la insuficiencia cardíaca, la base fisiopatológica de todas estas se puede resumir en que hay un desequilibrio entre la demanda de perfusión y la capacidad del corazón para satisfacerla. ¿Esto qué quiere decir? Que un corazón de manera normal, cuando por ejemplo realizamos ejercicio, va a haber una mayor demanda de oxígeno, por lo tanto va a aumentar el gasto cardíaco. Sin embargo, cuando hay una alteración, una disfunción
este gasto cardíaco va a disminuir, por lo tanto no va a poder satisfacer las necesidades. Entonces, en este contexto de un edema agudo del pulmón es importante hablar de la insuficiencia cardíaca izquierda. Y básicamente esta se define cuando el ventrículo izquierdo va a perder la capacidad de llenarse adecuadamente y por lo tanto esa sangre que debería bombear hacia la circulación sistémica no la va a bombear y se va a quedar. Entonces, esta insuficiencia cardíaca, insuficiencia cardíaca podemos definirla en términos sencillos como la dificultad o la incapacidad del ventrículo izquierdo para poder eyectar sangre. Esto se va a deber a que puede haber alteraciones tanto estructurales como también funcionales, ¿no? ¿Y eso a qué se refiere? Algunas alteraciones estructurales tienen que ver con el grosor, el tamaño, incluso las válvulas del ventrículo izquierdo. Y por otro lado, las alteraciones funcionales va a ser debido a que hay una disfunción, ¿no? Puede haber una disfunción tanto sistólica como diastólica. Eso quiere decir que el corazón no va a ser incapaz de poder contraerse o si no relajarse adecuadamente. Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda, el principal problema es que hay una disfunción sistólica. Por lo tanto, el corazón va a ser incapaz de contraerse adecuadamente. Entonces, esto ya sea por una alteración estructural, o ya sea una funcional, va a causar un daño inicial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un infarto de miocardio, en el cual va a haber una necrosis, va a disminuir la contractibilidad, entonces eso va a generar una disfunción sistólica. Esta disfunción sistólica, debido a los factores que hemos visto que intervienen en el gasto cardíaco, al disminuir la contractibilidad, el volumen que se debería eyectar, ese volumen sistólico va a disminuir y por ende va a disminuir el gasto cardíaco. Por lo tanto, ante esta disminución del gasto cardíaco, lo que va a hacer nuestro cuerpo es que va a observar, ¿no?, que hay un menor volumen efectivo y va a activar una respuesta compensatoria, que al principio puede ayudar, pero a la larga va a aumentar y va a agravar el problema. Y básicamente esta activación neurohormonal va a estar regulado en primer lugar por el sistema nervioso simpático y luego por el sistema renina-angiotensina. El primero que se activa, por así decirlo, es el sistema simpático, el cual a través de los baroreceptores que se encuentran en los senos carotídeos va a sensar que hay esa disminución del gasto cardíaco y por lo tanto a través de los receptores beta-adrenérgicos va a aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a aumentar la contractibilidad. Por otro lado, también va a tener receptores en los vasos alfa y por lo tanto va a hacer que haya una vasoconstricción. Esta vasoconstricción va a aumentar la poscarga. Por otro lado, en un segundo nivel se va a activar el sistema renina-angiotensina, que al ver que hay poco gasto cardíaco, no va a llegar suficiente sangre hacia los riñones, por lo tanto igualmente se va a sensar y va a activarse este sistema, ocasionando que la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, pueda aumentar la poscarga. Por otro lado, también la angiotensina A2 va a permitir que haya una activación de la aldosterona, lo que va a aumentar el sodio y por osmosis el volumen efectivo, lo que va a aumentar también la precarga. Y por último se va a activar la hormona vasopresina, lo que también va a retener agua y por lo tanto va a aumentar la precarga. Entonces, de forma general, en una insuficiencia cardíaca izquierda lo que aumenta es tanto la precarga como la poscarga, pero recordemos que había una disfunción sistólica. Entonces,
el ventrículo izquierdo ya va a estar débil, y si uno aumenta el volumen y aumenta esta resistencia, va a aumentar a que haya una mayor disfunción sistólica. Por lo tanto, de lo que el flujo pulmonar normal era de que cuando la sangre llega de los pulmones a través de las venas pulmonares hacia las aurículas, esta va a pasar la sangre oxigenada por la válvula mitral y luego hacia el ventrículo izquierdo para que se contraiga y a través de la válvula aórtica pueda mandar la sangre. Pero como hay una disfunción sistólica, lo que ocurre es que va a haber un retroceso. Es decir, que va a haber una mayor presión en la aurícula izquierda, por lo tanto en las venas pulmonares, haciendo que haya una congestión pulmonar. Y esto se explica en los diferentes síntomas clínicos, ¿no? Bien, entonces, de forma general aquí gráficamente podemos observar que una disfunción del ventrículo izquierdo va a causar un aumento de la presión pulmonar y por ende una congestión de los pulmones. Ahora, con respecto al edema agudo de pulmón, también es importante destacar y hablar brevemente sobre la insuficiencia cardíaca aguda. Esta se va a definir como una insuficiencia en la cual hay una aparición rápida y gradual de los signos o síntomas de la insuficiencia cardíaca, que sí o sí van a requerir de atención médica, es decir, de hospitalización. Ahora, no necesariamente tiene que haber previamente una insuficiencia cardíaca, sino puede haber, como también no. Es decir, que puede aparecer en los síntomas en una insuficiencia cardíaca de nuevo, lo que se denomina. Entonces, dentro de la presentación de una insuficiencia cardíaca aguda se encuentran 4 formas clínicas. Dentro de ellas está el edema agudo del pulmón. Ahora, cada una no excluye a las otras presentaciones, entonces puede presentarse un edema agudo del pulmón como un shock cardiogénico, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, al edema agudo del pulmón se le puede definir como una presentación clínica de la insuficiencia cardíaca aguda. Se relaciona, como hemos visto, con la congestión pulmonar y finalmente se le define como una acumulación anormal y rápida de líquido en los componentes extravasculares del pulmón, que veremos más adelante de qué componentes se trata. Entonces, de forma general, con respecto a la epidemiología, un edema agudo del pulmón se le considera que es la causa más frecuente de una insuficiencia respiratoria en un servicio de urgencias. Asimismo, también se le denomina como la primera causa de hospitalización y consulta de pacientes de más de 65 años. Y de estos pacientes que ingresan a un servicio de urgencias, el 18 al 40% de estos pacientes con edema agudo del pulmón requiere que haya un ingreso a UCI. Ahora, por otro lado, algunos estudios intrahospitalarios han mencionado que la mortalidad para el edema agudo del pulmón es el 11% y que no hay una distinción de sexo. Como mencionamos, es una de las causas más frecuentes de una insuficiencia, bueno, es una forma de presentación de una insuficiencia cardíaca aguda, que la incidencia es de 2 a 4 por 1000 personas al año. De esta incidencia, el 10 al 20% va a cursar con edema agudo del pulmón. De manera nacional, con respecto a la epidemiología del edema agudo, no hay datos amplios y recientes, pero sí hay estudios locales y sobre todo más se ha relacionado para conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden desarrollar, ¿no?, un edema agudo del pulmón. Dentro de estos destacan 3, que es la cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca y una hipertensión arterial. Por otro lado, también se ha visto algunos estudios en los que se ha visto que un aumento de la altitud también aumenta a que haya un edema agudo de pulmón, que
vendría a ser una causa de este tipo de edema no cardiogénico, y generalmente se ha visto en lugares que sobrepasan los 3.000 metros. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de edema agudo del pulmón, para poder explicarlo adecuadamente podemos utilizar la fórmula de Starling, que en este caso tenemos el coeficiente de filtración y la presión hidrostática vascular y la presión hidrostática intersticial. De igual forma la presión oncótica capilar y la presión oncótica intersticial. Y este símbolo que significa la permeabilidad del vaso. Para diferenciar el origen del edema cardiogénico y no cardiogénico, básicamente es la presión hidrostática en el cardiogénico y la permeabilidad de la membrana de los capilares pulmonares en el no cardiogénico. Entonces, en el caso de un no cardiogénico, este valor, el símbolo de acá puede ser 0 o 1. 0 cuando la permeabilidad no funciona, entonces las proteínas pasan del intersticio al alveolo. Entonces, en el caso del cardiogénico, lo que interviene más es el aumento de la presión capilar, sobre todo la hidrostática. Entonces, en los factores predisponentes tenemos básicamente 4 principales: la disfunción diastólica, la disfunción sistólica y la estenosis mitral. Todas estas van a provocar un proceso de transudación, producto de los problemas, ya sea, en este caso, al ser cardiogénico, principalmente de la presión hidrostática. En el caso de la disfunción sistólica, tenemos la retención de sodio y de agua. La disfunción sistólica básicamente se da en base a situaciones que ya existen en el paciente. Y bueno, en cuanto a los factores precipitantes, tenemos lo siguiente, ¿no? Estos factores precipitantes agravan los factores predisponentes. En el caso de la disfunción diastólica, el corazón no logra bombear adecuadamente, no logra la relajación adecuada. Entonces, la pared del ventrículo izquierdo puede estar con un proceso de fibrosis, y la relajación que tiene no logra abastecer el volumen necesario para poder eliminar el contenido ventricular. Y situaciones que exacerban esta situación pueden ser una insuficiencia cardíaca, un infarto de miocardio, un infarto agudo de miocardio, o el aumento del volumen, al igual que en la disfunción sistólica. En el caso de la estenosis mitral, en este caso lo que se afecta es la válvula mitral. Entonces, la presión que existe en la aurícula izquierda es elevada, y esta presión aumenta la presión hidrostática en las venas pulmonares, y por lo tanto se da el edema agudo del pulmón. Esta situación se ve exacerbada por aumento de la frecuencia cardíaca y problemas de fibrilación auricular que pueden exacerbarse y producir una fibrilación ventricular. En el caso de los factores precipitantes, tenemos 3 situaciones importantes: problemas en cuanto a la precarga, la contractibilidad y la poscarga. En la precarga tenemos diferentes causas, como el aumento de volumen, ya sea de forma hidrogénica, por una infusión intravenosa o por una transfusión, o puede ser producido por la ingesta de sodio, que aumenta el volumen vascular. También puede darse la regurgitación mitral aguda, y en este caso tenemos enfermedades mixomatosas. En este caso, la enfermedad mixomatosa lo que produce es una lesión en las cuerdas tendinosas de las válvulas, y por lo tanto pueden romperse y producir la regurgitación. También la endocarditis y el infarto agudo del miocardio pueden alterar la función adecuada del válvula mitral. En el caso de la regurgitación aórtica aguda, de igual forma, la válvula aórtica es la que se ve afectada, y por lo tanto lo que ocurre es que existe una regurgitación
de la sangre que debería bombearse a todo el sistema circulatorio. Entonces, la cantidad de sangre que regresa al ventrículo izquierdo aumenta la presión diastólica, y la presión diastólica a su vez dificulta el vaciamiento adecuado de la aurícula izquierda, y por lo tanto aumenta la presión auricular izquierda, y esto a su vez aumenta la presión intrastática de las venas pulmonares. Y esto puede ser producido por endocarditis, por las disecciones aórticas o por valvulopatías aórticas. Después, en cuanto a la contractibilidad, principalmente el infarto agudo del miocardio, que es una situación aguda, ¿no? Entonces, la función del corazón de bombear se ve limitada por el daño que, si es más extenso, afectación extensa de la pared cardíaca izquierda, entonces la contractibilidad no logra eliminar el contenido sanguíneo, y esto produce lo que había mencionado, que la sangre, la presión ventricular, luego la presión auricular, y esto a su vez la presión hidrostática de las venas pulmonares. Y en la postcarga, en este caso tenemos la hipertensión sistémica, pero es una hipertensión sistémica aguda, que sería una crisis hipertensiva. Y el mecanismo es el mismo. Al existir una resistencia vascular periférica, el contenido, el volumen sanguíneo sufre la misma situación, y a su vez todo esto aumenta la presión hidrostática pulmonar. En el caso de la fisiopatología del no cardiogénico, como lo había mencionado, el problema es la permeabilidad de los capilares. Entonces, acá también se participa la función de los vasos linfáticos. En situaciones crónicas, por ejemplo, ¿no?, un síndrome nefrótico, son situaciones crónicas, el proceso de adaptación que sufren los vasos linfáticos logran disminuir la cantidad de líquido que logre entrar al alveolo. Sin embargo, en las situaciones agudas, que pueden ser producidas por los factores precipitantes, esta alteración precipita el edema agudo del pulmón no cardiogénico, principalmente, y no debido a la disminución de la albúmina. Además de esto, la principal causa es el síndrome de distrés respiratorio sistémico. Y en este caso, las causas son la sepsis, infección pulmonar aguda, traumatismo no torácico, toxinas inhaladas, regulación intravascular diseminada, inhalación de altas concentraciones de oxígeno, neumonitis aguda por radiación. Y otras causas tenemos a la hemorragia alveolar difusa, el cáncer pulmonar, y en este caso el cáncer pulmonar, sobre todo aquellas que tienen una diseminación linfangítica, o aquellas que tienen el problema de la coagulación intravascular diseminada, que afectan la permeabilidad de la membrana. En el caso de los pacientes que se dirigen a zonas de gran altitud, especialmente entre 3.600 a 3.900 metros sobre el nivel del mar, sufren un proceso de hipoxia, y ese proceso de hipoxia lo que hace es producir una vasoconstricción pulmonar excesiva, y esta vasoconstricción daña la membrana capilar, y a su vez no produce la difusión de líquido del vaso sanguíneo a los alveolos. También tenemos el edema pulmonar neurogénico, el cual es producido por problemas que se producen por daño neurológico. Puede ser una hipertensión endocraneal, un traumatismo endocraneal, que este problema se resuelve en 48 o 72 horas. Sin embargo, puede significar un problema grave para el paciente. También tenemos el edema pulmonar producido por reperfusión, por expansión, sobredosis de opioides, enfermedad explosiva pulmonar y las lesiones pulmonares agudas relacionadas con la transfusión. En cuanto a la clínica, los síntomas principales que tiene el paciente producto del edema pulmonar agudo son la disnea progresiva, taquipnea y los palpitantes. Además de esto, lo que puede presentar es ansiedad, producto de la falta de aire, expectoración. La característica de la expectoración nos puede ayudar a definir si es una causa cardiológica o no cardiológica.
Cuando el paciente no puede echarse, se encuentra sentado o de pie, estado ortopnéico, palidez cutánea mucosa, cianosis distal y peribucal, sudoración profusa, piel fría, húmeda y pegajosa, dependiendo del grado de afectación que tenga el paciente. Y en cuanto al diagnóstico, como lo había mencionado, la expectoración nos puede ayudar para poder diferenciar, ¿no?, la causa, ya que las causas cardíacas principalmente tienen una expectoración rosada y espumosa. En cambio, si tenemos un paciente que tiene el antecedente de haber tenido expectoraciones violentas o que haya tenido fiebre, entonces lo más probable es que haya tenido una infección respiratoria, ¿no?, un proceso séptico. Al momento de la auscultación podemos encontrar soplos, principalmente el tercer ruido o un ritmo de galop. Y es importante buscar los antecedentes para determinar los factores precipitantes que ya lo había mencionado. En el caso del no cardiogénico, bueno, ya lo mencioné. Para diferenciarlo ambos de forma mejor, el estándar de oro es medir la presión arterial pulmonar en Curie. Si es más de 18 milímetros de mercurio, entonces es una causa cardiogénica, y si es menos, no cardiogénica. Y además de esto, nosotros podemos ayudarnos en base a la radiografía, ya que el edema agudo de pulmón se manifiesta como un edema o una radioopacidad en alas de mariposa, es decir, se afectan ambos pulmones. En cambio, en el no cardiogénico podemos ver afectación unilateral más difusa. También nos ayuda el electrocardiograma, ¿no?, para ver causas principalmente cardiológicas, o utilizar una ecocardiografía para ver las presiones ventriculares, las presiones aórticas y las presiones de la vena pulmonar. Y en el caso de las complicaciones más severas, una gasometría. Y en la bioquímica también podemos utilizar el péptido natriurético. Y en este caso, las elevaciones de más de 500 microgramos de péptido natriurético es mucho más sensible en comparación de valores menores, ¿no?, de 100 o 500. Y además de esto, troponinas, perfil hepático o creatinina sérica. En cuanto al manejo, una vez tomado en cuenta los métodos auxiliares, el ecocardiograma, la radiografía de tórax y la ecocardiografía, entonces podemos definir qué tipo de edema pulmonar agudo cardiogénico tenemos, si es normotensivo, hipertensivo o hipotensivo, o asociado a un shock cardiogénico. Y de acuerdo a esto, nosotros realizamos el manejo necesario. En ambos casos es importante la ventilación mecánica no invasiva para lograr la oxigenación del paciente, y además para favorecer la distribución del líquido que existe en los alvéolos y favorecer la hematosis. Además de esto, lo más importante es utilizar los vasodilatadores venosos, como los nitratos. Además de esto, podemos utilizar diuréticos como la furosemida o inotrópicos. Y en el caso de los hipotensivos, de la causa hipotensiva o asociada al shock cardiogénico, también, ¿no?, la ventilación mecánica no invasiva, la utilización de los inotropos y acá, ¿no?, lo principal, las medidas generales: colocar en posición semisentada, obtener la vía venosa, hacer posible disponibilizar en 2 brazos, y la oxigenoterapia. Sobre todo si el paciente tiene más de 25 respiraciones por minuto o tiene una saturación menor al 90%. Y buscar la causa subyacente. Y además de esto, como lo mencioné, sobre todo tenemos que ayudar a disminuir la precarga, y esto con los nitratos. En el caso de que tengamos un paciente que sea relacionado a una causa hipertensiva, se puede utilizar la dopamina o la dopamina. ¿Cómo? ¿A una causa? No, una insuficiencia cardíaca congestiva hipertensiva. Hipertensiva. Relacionado a una
una crisis hipertensiva. En los pacientes, justamente la mayoría de pacientes críticos, ¿cuál es el que más tú haces al anterior a la pasada? Ya, hayas puesto bien claro, normotensivo o hipertensivo, no tiene ningún problema en dar diuréticos, en dar nitratos también están indicados, y es el hipotensivo en el que es el inhibidor. Ya, aquí en el primer incluso no debería poner hipotensivos, pero tal vez lo ponen en el sentido de que después se te complique, pero si no, no, basta el diurético. A veces basta el diurético, realmente, ¿sí? En un lugar alejado, de repente solo con diurético ya no tratan así. Pero si está hipotensivo o peor en chocolate, tiene que empezar con inotropos y no solo a veces vasopresores. Entonces ahí está, pasa la dobutamina y la dopamina. ¿Sí? La dopamina para subir la presión y la dobutamina para estabilizar, porque es un paciente cardíaco, ¿entiende? La cardiopatía que sea, ¿no? Sí, sí. Y también en el caso de que la causa sea fractura, es decir, entre 3.600 y 3.900 metros sobre el nivel del mar, se ha visto que el nifedipino puede ayudar porque produce una vasodilatación arterial periférica. Estas serían las dosis que se pueden utilizar. Y eso sería todo. Lo han comprimido bastante en realidad, pero bueno que ustedes hagan las preguntas. ¿Quién llegó? ¿El último? Ya. ¿Cómo te llamas? Huertas, Christopher Huertas. ¿Ah? Huertas, Christopher Huertas. Bueno, ya he escuchado la mitad porque he llegado hace poco. Sí, he llegado tarde. Claro. Motivos de trabajo, he llegado tarde. Bueno, motivos de trabajo, pero esos hay que justificarlos antes, comunicar. Sí. Como falta justificar. A ver, ¿cuáles serían? Yo les había hecho dos preguntas, lógicamente que ahora ya han visto bastante de lo que es el tratamiento. Yo les había dicho cuáles son los métodos diagnósticos en orden de importancia. ¿Cómo vas a diagnosticar el edema duodénico? ¿Cuáles serían los tres? El primero sería importante observar la clínica del paciente. Ya, bueno, estamos hablando ya de los métodos diagnósticos, ¿sí? Sí. Pero desde luego es la clínica, porque ¿cómo verías a ese paciente? Disnea, entonces pérdida de. ¿Ah? Disnea. Ya, disnea es común a todas las patologías cardíacas. Ustedes dicen disnea, no va a fallar. Pero en este caso especial, ¿cómo va a ser el paciente? ¿Cómo va a estar? ¿Qué tipo de disnea va a tener? Una disnea marcada, una disnea que va a comprometer. O sea, el reposo, tú lo vas a ver y va a estar disneico, ¿no? Va a entrar disneico donde entra la composición. ¿Cómo va a estar? ¿Va a estar echado? ¿Va a estar en una camilla echado? Va a estar hipotenso. Pero si acabamos de decir que puede estar normal la presión, incluso alta, o puede estar hipotenso también. Pues no es que tiene que estar hipotenso, sería el peor grado, ¿no? Lo más grave. Puede estar o hipertenso, o normotenso, o hipotenso. Eso no tiene que ver. ¿Cómo lo vas a ver? Me has dicho que lo vas a reconocer con la clínica. ¿Cómo así? Se va a observar un paciente que tenga disnea, que va a tener taquipnia, va a utilizar los músculos sensibles. Ya, pero eso sobre todo está yendo con los mismos, dificultad respiratoria, signos de dificultad respiratoria. ¿Sí? Y si dices disnea reposo, porque él va a estar en reposo y va a estar así, ya es suficiente. Todo lo demás está alrededor. ¿Qué más va a tener, jóvenes? A ver, ¿quién dice? ¿Quién?
pero antes de eso, antes, ¿tú cómo lo vas a ver la casa? Ortopneico, pero bien ortopneico, ¿sí? Sentado de entrada, lo más, ¿no? Porque te van a dar ayuda con esos que están muy mal, pero no va a quedarse echado, ¿no? Se va a sentir peor, no se ve echado, va a estar sentado en una silla y así para adelante, ni siquiera se va a apoyar. Es bien característico eso, ¿sí? Cuando está realmente con edema de pulmón, como han puesto las fotos, pasan las pasa. Entonces, ya ver eso, ¿ves? Sentado, paradito, otro entra paradito, ¿no? Pero así, con el, ¿no? Sin aliento, ¿sí? Ya. No hay ningún echado, porque es así, no va a estar echado. Todavía este señor está reclinado sobre la silla. Habitualmente no quiere ni reclinarse sobre la silla, ¿sí? ¿Qué les permite esa posición? De estar bueno de pie cuando pueden hacerlo, ¿no? Porque si están muy mal tienen que sentarse. Pero ¿qué les permite la posición que están viendo ahí? ¿Ah? ¿Pero por qué? Disminuyen el retorno venoso, entonces las piernas tienen que estar colgando, ¿sí? Disminuye el retorno venoso, por eso es que esa posición es la que la pueden adoptar, ¿ok? Entonces, eso es bien llamativo. Y lógicamente, como decía Chantal, claro, le voy a auscultar y voy a encontrar crepitantes full, ¿no? Crepitantes en todos los dos campos pulmonares. ¿Ok? Por supuesto que hay grados, ¿no? Pero este es el grado que viene el paciente, ¿no? Habitualmente va a estar muy mal. Entonces, lo vamos a, entrando normal, lo vamos a poder ver la forma como viene el paciente. Ahora, de hecho, va a tener la mayor parte de las veces un antecedente, ¿no? Y el familiar nos va a avisar de que es o es hipertenso, o es diabético, o ya ha tenido antes un problema cardíaco, anginoso, qué sé yo, ¿no? Pues en el mismo momento puede estar cursando también con un infarto a veces, ¿no? Pero eso sería muy grave, ¿sí? Entonces ahí están las... Y claro, hay ansiedad, pero la ansiedad parte del hecho de que están ahogándose. Igual que uno que está en una no sabe nadar y se está ahogando, va a estar ansioso también. Se pone muy ansioso, a veces no deja ni que, ¿no? O sea, es la ansiedad de sentirse que se está muriendo, eso es, ¿no? Los ves sentado de pie, lo puesto, ahí está, ¿no? Y ahí está. Eso, ¿no? Ya. Pero bueno, dijeron la clínica primero. Está bien válido que puedan decir la clínica primero, pero yo me refería a los medios diagnósticos. ¿Qué más? ¿Qué le hace? ¿Cuál es el medicamento? No. ¿Cuál es el medio diagnóstico que les va a ayudar? Está bien la presión para ver cómo lo van a tratar, ¿no? Porque de repente de frente le meten un diurético y el paciente ya está como 80 de presión, ¿no? ¿Sí? Entonces he hecho su compañero. Sí es válido la presión para saber viajar. Y es en todos los casos que uno tiene que tomar las funciones vitales. Y la presión es válida para saber en qué grupo estamos. En el de que está con presión alta o normal, y mejor si está alta, porque así le podemos poner todo, o el que está con presión baja, que no le tenemos que restar, no le podemos poner diurético, ¿no? Nitroglicerina o algo que tengan donde lo vayan a atender, ¿sí? Mucho más grave. Ya, pero ¿cómo diagnostican? ¿Cuáles son los medios diagnósticos? Los frentes están en una cosa, no tienen nada, bueno, suponiendo que están en el hospital, ¿cuáles son los medios diagnósticos? Ya, la primera es la placa de tórax, pero me han puesto hasta resonancia. Nadie pide resonancia para que les agudo de pulmón. Basta con una radiografía, tampoco una tomografía. Me han puesto hasta tomografía y resonancia. Ya. Después un electro, porque tenemos dos disyuntivas, ¿no? Que sea cardíaco o que, claro, que nos ayude un poco los antecedentes, pero a veces no tienen ningún antecedente. Que sea cardíaco o no cardiogénico o no cardiogénico. Entonces tenemos que, un electro nos va a ayudar. Sí, además es más fácil que lo tengamos también, ¿sí? Entonces en cualquier paciente que presumamos cardíaco, sí hay que tomar un electro.
Pero este es el caso en el que la radiografía nos ayuda más que el electro. ¿Sí? La radiografía nos ayuda más. Pero si no tenemos nada, basta con lo que dijo Chantal. Crepitantes así, abundantes, un cuadro agudo, ya, ¿no es cierto? Entonces tenemos que poner diuréticos. Si estamos en presión normal o alta, fantástico. De repente con esto lo solucionamos. Lo mandamos aquí, pues que a lo no sé dónde, y de repente ahí llega y alguien dice, por gusto, que exagerado que me acabas de pasar. Pero no es exagerado, sino que hasta con el hemoglobina lo ha tratado bien. O sea, puede resolverse. Las medidas de resolución, decíamos, ¿no? El tratamiento. Bueno, ahí me he puesto a ponerlo sentado. Bueno, el paciente se va a poner sentado solo, ¿no? Pero bueno, puede valer, ¿no? De que ya le ponga la posición adecuada, sí. Pero el siguiente paso es el diurético, y eso siempre lo van a tener, ¿sí? Siempre van a tener furosemida en cualquier establecimiento, ¿ok? Lógicamente que si está con bajo la presión, bueno, ahí sí que se tienen que poner lo mínimo, una media ampollita, y aún así, ¿no? Porque es posible que se les complique más, y tampoco le pueden poner líquido, ¿no? Porque decir, le pongo líquido para mejorarlo, no, bueno, está congestionada, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer en ese caso? A ver, ¿qué digan los expositores? ¿Qué harían ahí? Dice, sí, un paciente que esté hipotenso y que tú estás en un centro donde no tienes sinotrópicos, porque lo que hay que poner es sinotrópicos para subir la presión, pero no tienes dopamina, no tienes. ¿Qué van a hacer? No han previsto ahí, porque por aquí he visto así nomás de refinada que pues, oxigenoterapia ya. ¿Qué hacen ahí? A ver, quien tenga la respuesta puede intervenir. Porque por allí alguien me ha puesto. Ya. Y los más bien graciosos han puesto tratar la causa del fondo. Qué chistoso. Y a veces ni siquiera es fácil encontrar la causa del fondo, porque para eso hay que hacer estudios y todo. Lo que tienen que tratar es el edema agudo. O sea que ya lo dejan ahí, le ponen su oxígeno y lo dejan ahí sentadito con su oxígeno. Y se les muere el paciente, se está ahogando. Doctor, yo escuché de la sangría roja, amarilla y blanca. Tú pusiste eso. Ya. La blanca. ¿Cuál es la amarilla? La amarilla supuestamente es la leucemia, ¿no? El color de la orina. ¿Cómo? El color de la orina amarilla. O sea, directo, ¿no? Y la blanca era evitar tipo de todo, no sé qué era, el pie colgando. Ya. Pero ¿cuál es la amarilla? Supuestamente por la botella era la orina. O sea, que era orinar, sería una posibilidad. Ya. No, pero esa es la semilla. Ya, sí, tú eres el que hace y yo dije, ¿qué? ¿Cuál es amarilla? Ya, es cierto lo que él ha puesto. Es que o para ustedes, ¿no? Para poder hacer torniquetes también. O sea, porque el hecho de poner nomás las piernas colgando van a evitar el retorno venoso, ¿no? Pero si lo van a trasladar, pueden hacer torniquetes rotatorios, ¿no? Sobre todo en los miembros inferiores, porque es bastante sangre, ¿no? Pero claro, rotativos, ¿no? Porque no le van a funcionar necrosis, ¿no? Ya, entonces es una medida, ¿no? Que no tienen otra cosa y sí, ¿no es cierto? Ya. Y la sangría roja, ¿qué es la sangría roja? Supuestamente era sacar sangre. Sacar sangre. Y sí se hacía, hasta en el honor y vistos, algo así ya que no viene lo bueno y sacar sangre, pero no es lo que deben hacer. ¿Sí? Porque está mal el paciente. Le sacan sangre, se muere y van a echar la culpa a ustedes porque sacaron sangre. Y en ningún libro van a encontrar que sí se podía sacar sangre, ¿no? Esa es una medida pues extraordinaria porque claro, es volumen que tiene además, ¿no? Y de momento total, aunque lo anemizan un poco, pero podría resultar. Pero es una medida heroica que no deben utilizar porque se va a prestar pero sí la sangría blanca. Entonces, de hecho, es el adecuado.
piernas, o sea, no es semisentado en la camilla, por ejemplo, ¿ok? Ni lo van a tolerar, porque en una camilla tú le subes así, pero sus piernas van a seguir así. Lo que es colgando, las piernas tienen que estar colgadas, ¿sí? Y si no, pues ya con ese tono. Pero es una medida que se tiene que hacer cuando tengan ese problema que el paciente se esté hipotensando, ¿no es cierto? Ya, pero bueno, lo habitual también no es que venga tan grave. En todo caso, sí van a tener recursos de los diuréticos, del isopride, del Benotto, porque no van a tener nitroglicerina endovenosa, que sería lo más correcto, pero sí le pueden poner isopride. Pero si está hipotenso, tampoco le van a poner isopride. Nitroglicerina, porque se hipotensa más, ¿no? Ahí se empieza con dopamina, pero eso no van a tenerlo, de hecho, en un establecimiento de primer nivel de atención no van a tenerlo. Ya, entonces, bueno, así de sintético y parece fácil, no siempre es así. Incluso se utiliza la morfina también, no lo he puesto, pero para la ansiedad, ¿no? También se puede, porque antes incluso estaba en el protocolo, pero no necesariamente, ¿no? Ahora no. Realmente más es el diurético y la nitratos, ¿no? O sea, vasodilatadores. Doctora, según la guía de 2021 que hemos sacado en las referencias, decía que el uso de un opioide es contraproducente. Sí, es que sí, pues exacto. Por eso es que ya no está dentro de eso, pero cuando no tiene uno otras posibilidades, también lo puede utilizar, ¿no? O sea, de hecho, no está dentro. No está dentro. ¿Ya? No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿No han hecho ninguna? ¿Ustedes? A ver, pasa un poquito más, porque algo que, a ver, en esa de los medios diagnósticos, la siguiente. Ya, ¿no? Bueno, sí, una diferenciación, por ejemplo, entre expectoración, ¿no? Claro, en el shock no en el edema no cardiogénico habitualmente está secundario a la sepsis, ¿no es cierto? Y el daño es en la membrana, ¿sí? Entonces, claro, y como antecedente el paciente, claro, va a estar con un tos, con expectoración purulenta, infecciosa, fiebre, etc. ¿No? Lo que obviamente no se presenta en mucho cardiogénico. Y la característica de la tos también es bien importante, la expectoración. Pero eso es al final, no al comienzo, al final, que va a dar ese tipo de expectoración que se llama salmonada, ¿no? Que viene dada por, es como que si hiciera un licuado con algunas fresas, pero básicamente con leche, bastante leche o algo así, ¿no? Porque es por la misma expectoración, ¿no? ¿Cómo se llama? Y el sangrado que se puede dar también en este tipo de... Ya, y bueno, lo de la presión arterial pulmonar, ¿no? Que lo define, sobre todo la presión que tiene que ser mayor a 18 milímetros, pero eso lo vamos a determinar en una sala ya especial, ni siquiera en cualquiera, ¿no? En una UCI para poder determinar eso. Nos tenemos que basar en los antecedentes, en las características clínicas del paciente, y un electro nos puede ayudar, porque en el electro vamos a encontrar signos de cardiovascular o hasta signos de infarto también puede haber en algunos casos, ¿no? Algún signo que nos denote que el paciente es cardíaco también, ¿no? Ya. Pero la radiografía de tórax es la que nos da el diagnóstico, porque es bien claro. En ocasiones, ¿con qué podría confundirse? Bueno, diagnóstico diferencial, una bronconeumonía, pero una bronconeumonía no va a ser de la misma manera la clínica, ¿no es cierto? Aparte, nosotros hacemos esta radiografía y en que damos el tratamiento y a las 6 horas, 8 horas, podemos estar haciendo otra radiografía y va a ser diferente, completamente diferente, ¿no? Si es que hemos hecho las medidas adecuadas, ¿sí? Va a estar completamente distinta, ¿no? Lo cual
lógicamente que con una neumonía, con una bronconeumonía, no va a ser así, ¿no? Entonces, por eso les decía que ustedes hacen un diagnóstico y de repente vienen al hospital, le hacen una radiografía, pero ya pasaron varias horas y de repente no van a encontrar el tema agudo que ustedes estaban diciendo. Bueno, lo importante es que salvaron esa vida dándoles su tratamiento, que digan que no fueron sanitarios, ¿no? Pero ustedes dieron el tratamiento adecuado, correcto. Y bueno, nada, ninguna otra pregunta tienen ustedes, jóvenes. Ya, entonces, pero ya les ha quedado claro qué es lo más importante en este caso para hacer el diagnóstico y qué es lo más importante para el tratamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, entonces, esto de las sangrías, ¿dónde lo viste o cómo fue? Mi doctor me dijo que estábamos viendo una anécdota en la cual el paciente decía que vino a probar por línea, pero como usted dice, un día estaba así en la radiografía y el paciente el pie está limpio. No sabían por qué. Y el paciente dice que estaba tomando mucha gaseosa, su esposa le traía las dosis gaseosas y eso era la falta de líquidos, hacía que le en un paciente que es cardíaco seguramente Exacto. o renal, por ejemplo, ¿no? Ya. Y ahí me dijo, ¿no? Que cómo lo paré, yo le dije la glucemia, ¿no? Ya, está bien, me salía el amarillo. ¿Quién te dijo eso, doctor Silva? No, el doctor Ramos. El doctor Pierre Ramos. El doctor tiene muchas formas de hacerlo a la parte antigua, ¿no? Pero explica lo que se hace y ahora se hace muy Ya, es que habitualmente no se conoce mucho eso, por eso te decía, ¿no? Porque en las guías en ningún lado está, pero es que nosotros tenemos situaciones que son diferentes, ¿no? No siempre va a estar en un hospital o incluso en un centro, pero donde le puedan hacer una radiografía o donde le puedan hacer también un tratamiento adecuado a un paciente, ¿no? Pero lo de la sangría roja solamente una referencia que es mejor que se olviden de poderlo hacer. Lo otro sí es factible, que les puede ayudar a salvar una vida para poder trasladar a un paciente que esté en unas condiciones en las cuales no van a poder utilizar el médico. También otro medicamento que puede ayudar cuando es cardiogénico y por falla y que pueden tener a veces es el deslanócido, es un digitálico por viento venoso, que bueno, que ahora no hay ni en el hospital, pero puede ser que a veces de residuos que hayan quedado sí hay en el centro, ¿sabes? Como no se utiliza mucho, ¿no? Y eso te ayuda también como que puede actuar como un inotrópico, pues, ¿no? Como para sostener un poco la presión, ¿no?